Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, bueno, Felipe. La revolución de la inteligencia. Y poco inteligentes fuimos para haber aprovechado eso. En 1975, Luis Alberto Machado publicó su libro titulado La revolución de la inteligencia, en el que expone ideas sobre la posibilidad de desarrollar la inteligencia de todos y cada uno de los seres humanos. Ello tanto en el aspecto de la inteligencia abstracta tradicional como en el aspecto artístico. Según el autor, los dones artísticos, como la música, la poesía y la plástica, pueden ser desarrollados a plenitud por cualquier persona. En 1979, Machado fue nombrado ministro de Estado para el desarrollo de la inteligencia durante el gobierno de Luis Herrera Campins, dándole por primera vez un verdadero y revolucionario impulso a la educación integral en Venezuela con el logro de varios objetivos, entre ellos el Sistema Nacional de Orquestas, dirigido por el maestro José Antonio Abreu, que si bien ya existía, recibió entonces un notable impulso. Además, logró demostrar la posibilidad de reunir a un grupo de niños sin conocimiento de música y ponerlos a tocar en unas semanas con orquestas los movimientos de la Novena Sinfonía de Beethoven, así como también el entrenamiento de 150.000 madres en técnicas y procedimientos de estimulación precoz para potenciar el desarrollo intelectual y afectivo de sus hijos. Diferentes versiones para el desarrollo de la inteligencia fueron adoptados por países como Sudáfrica, Israel, México, China, Vietnam del Sur y otros que han aplicado programas similares con notable éxito. De esta manera, la revolución de la inteligencia del venezolano Luis Alberto Machado es un texto que tiene plena vigencia en las circunstancias actuales del país. Para conversar sobre los alcances de las tesis de Machado y los resultados de su aplicación, conversaremos al regreso con el ex rector de la Universidad Metropolitana, José Ignacio Moreno León. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta numeral Hora Clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden escribir sus comentarios, también sus preguntas, a la etiqueta numeral Hora Clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Ignacio Moreno León, ex rector de la Universidad Metropolitana. Bueno, bienvenido. Bueno, sí, importante tema, ¿no? Está versadísimo en este tema. Además, conoce mucho a Luis Alberto Machado, que ya no está con nosotros, pero que fue realmente un hombre que fue calificado como una especie de genio de nuestro tiempo en Europa y hasta en Asia, en países de Asia, ¿no? Ahora, él decía que era imposible la libertad y la esperanza si no se era inteligente. ¿Cómo concebía él la inteligencia? ¿O es simplemente ser un brillante o tiene otra connotación? No, cuando uno lee los dos libros de él, lo explica de manera muy sencilla y la síntesis que se puede hacer es el pensamiento lógico y que se puede desarrollar. La parte revolucionaria de él fue que rompió con todos los esquemas de que podía haber gente que naciera inteligente o que se heredara la inteligencia. Él dijo, no, eso se puede. Yo diría no enseñar, sino entrenar a la gente desde la base del sistema educativo, ¿no? Por cierto que esa metodología se adelantó casi en 10 años a lo que fue un informe famoso de la UNESCO sobre lo que debería ser la educación para el siglo XXI, que se hizo dirigido por un exministro francés, Jacques Delors, y se llamaba La educación encierra un tesoro. Y es donde prácticamente se están apalancando todas las reformas educativas en todos los niveles en los países más avanzados, que parte de la idea de que la enseñanza no debe limitarse simplemente a una forma pasiva de conocimiento, sino a habilitar a la persona, y ahí es donde viene la idea de Machado, a aprender a aprender. Aprender a pensar. Aprender a aprender, sí. Porque los cambios son tres factores. Los cambios del conocimiento, en la revolución del conocimiento que estamos viviendo, son tan acelerados que inclusive un profesional tiene que mantenerse actualizado o queda al margen de los nuevos conocimientos que están surgiendo. Pero ese aprendizaje debe ser desde la base primaria pues, del sistema educativo. De manera que no es solamente aprender a aprender, sino aprender a emprender y a aprender a ser. Son los tres factores que la UNESCO, que para mí coinciden pues, con la idea de Machado de que hay que educarse la inteligencia se expresa en la manera como la persona sabe compartir, sabe cómo captar y absorber los conocimientos y sabe cómo
pescar y no que le den el pescado, que lo refiere Machado muy bien el dicho ese chino, ¿no? Claro, pero es bien interesante, ¿no? Recordar, y después con el tiempo se reconoce que darle a eso la categoría o la entidad de ministerio, que mucho se criticó en aquel momento por las razones políticas, ¿no? Sí, sí. De la época, bueno, fue una decisión acertada, porque ¿Cómo no? significaba de un plan de política de Estado Sí, sí, sí. que, como usted dice, significaba una revolución educativa, ¿no? Así es. Una Tal como verdadera lo revolución. entendieron otros países. Sí, sí, cómo no. Bueno, tan lo entendieron que, y ya que mencionamos al ministro francés Delors al método, pues la revista Lumière de París, yo recuerdo que una vez publicó, que no es poca cosa, Ujú. la revista Lumière de París publicó que estábamos asistiendo a una revolución comparable al método de Descartes Ujú. en la Europa del siglo XVII. Sí, sí. O sea, así lo reseñó la revista Lumière de París. Yo creo que mencioné en una ocasión anterior que con motivo de un viaje de estudios que hicimos en un grupo que estábamos en la Universidad de Harvard, en el Centro de Estudios Internacionales, estuvimos en Corea, el Ministerio de Planificación de Corea del Sur, y en esas visitas se programan con suficiente tiempo, pues se imaginaron que si iba algún venezolano, pues había que hacer algún gesto, y de los 20 y tantos que fuimos, cuando estábamos firmando el libro de visitante, me pusieron al lado el libro de Machado en coreano. Imagínate. O sea, los 20 millones los de ejemplares. directores o los planificadores de una de las naciones que ha tenido de los más grandes desarrollos en los últimos tiempos, Corea del Sur, tenían de libre Asumió su consulta cosa. la Roque revolución de Juan la Peñalver inteligencia. nos dice, por la politiquería se dejó de usar un método de desarrollo de la inteligencia que luego copiaron otros países con éxito. Bueno, y nos dice consultoría GPSI, dice, cuando mi hijo era bebé, estimulé sus 5 sentidos, la vista con colores fuertes, olfato y varios olores, audio y música variable. Bueno, a propósito de la música, el sistema de orquestas, que ya existía cuando se creó el ministerio, pero en el gobierno de Luis Herrera, prácticamente en los mismos meses que se nombró a Machado, se le dio el carácter de institución del Estado con todas las de la ley al sistema de orquestas, y fíjese lo que es el sistema de orquestas juveniles. Hoy en día. Sí. Aníbal Gómez dicen que en China se aplicó este método de Machado. Aquí se tomó como burla cuando se creó el ministerio. Así Eso es. es verdad. Bueno, como dicen, nadie profeta en su tierra, pero hay que ver que la que pierde es la Pero tierra. ¿no? además lo que rescata la importancia, ¿no?, del método es que fue aplicado por gobiernos con distintas posiciones, porque Claro. por ejemplo tenemos el caso de China, pero también en Sudáfrica, Exacto, cuando Mandela, un plan sí. que lo aplicó. Israel tomó elementos también, ¿no? Exacto. Y Sí, sí. entonces esto revela pues que más allá de los gobiernos, sus orientaciones políticas, era un método revolucionario y novedoso, importantísimo para la educación. Sí, lo que pasa es que la revolución de la inteligencia definitivamente estaba planteando una revolución y creó reservas. Por ejemplo, una sociedad suficientemente ilustrada y capacitada que sea capaz de pescar y no que le regalen el pescado, Y es ejercer una la sociedad crítica. que no admite populismo, no Exactamente. admite caudillos, y es una sociedad que realmente se convierte en una sociedad democrática, ¿no? Por eso es que Exactamente. se le tuvo miedo a eso, ¿no? Por eso que él decía, la esperanza de libertad, en suma, la democracia, el Estado democrático Sí, sí. de convivencia no es posible si no se es inteligente. ¿no? Pero esa experiencia con el sistema de orquestas existe todavía y ha sido un logro con los años tan existe a nivel importante para el mundial. país, a nivel mundial. Mundial. Así como debe haber resultados importantes en esos países donde se aplicó. Bueno, no hay más que ver lo que es la economía de Corea del Sur, ¿no? Ajá. Sí. Robert Martínez, hombre adelantado a su época, el hombre que revolucionó la inteligencia, fue gran admirador de su obra. Bueno, también nos dice Lu Altuve, recuerdo de niños que se burlaban del señor Machado. Y se le hubiera hecho caso, Venezuela sería otra cosa. Así es. Al menos en este aspecto, ¿no? Pero yo creo que De la educación. este pasado tan importante nos debe servir de referencia para un futuro muy cercano que tenemos los venezolanos, que es el reto de qué hacer cuando se nos acabe el modelo petrolero, ¿no? Venezuela tiene que sufrir una revolución de ideas de cómo manejar un país que ha estado históricamente acostumbrado a vivir de la renta petrolera, y un Estado patrimonial que es el que quiere que hagamos lo que algunos poquitos, que no son todos precisamente inteligentes, piensan que se debe hacer, ¿no? Nosotros no podemos enfrentar el nuevo desarrollo que hay que impulsar en el país con el colapso de la renta petrolera con ideas retrógradas, entre otras cosas, por ejemplo, cómo vamos a independizarnos agrícolamente
sembrando quinchonchos y todas esas Exacto. barbaridades que se han dicho, ¿no? Y eso supone, a mi juicio, la primera revolución que hay que hacer es rescatar esas ideas y enfocar el sistema educativo con esos principios. Bueno, La él revolución tenía de la el- inteligencia. La verdadera revolución Él de las la concretó en inteligencia. 2 libros básicos que fueron la revolución de la inteligencia y el El derecho a ser inteligente. inteligente, porque además que es un derecho, Claro, es claro, un derecho humano, claro. es un derecho cívico. Ahora, hay una cosa que nos faltó a nosotros, que fue por supuesto valorar esa obra, pero al mismo tiempo yo creo que, no sé qué piensa José Ignacio, pero eso sería incluso para los propios maestros, para los propios profesores, eso sería un insumo importantísimo, Claro. porque ellos son los primeros que tienen que internalizar el valor y la utilidad de todo esto, para poderla transmitir, obviamente. Obviamente, es que el tema educativo no es solamente tecnología para los educandos, sino que tiene que ser instrumentada por los educadores con las nuevas demandas que exige la revolución del conocimiento que estamos viviendo, ¿Y ¿no? cátedras o seminarios sobre eso en las universidades no sería factible introducir? Nosotros tratamos en la Metropolitana, y creo que hicimos 2 conferencias en Machado, y tratamos de ver cómo de alguna manera se introducía algo relacionado con esto, pero las resistencias son muy duras porque tiene que ser una política de Estado. Si en algún caso sí se justifica una interferencia directa del Estado en esos cambios fundamentales en el sistema educativo. Pero no solamente el Estado, tiene que ser una política de toda la sociedad, pero obviamente el Estado es el que tiene que impulsar, ¿no? Sí. Nos dice Marieta Márquez Hostos, dice Luis Alberto Machado, intelectual desvalorizado, sin aprovechar la justa dimensión de su legado. El conocimiento era su soporte, lo admiré. Él era un tipo además con una, yo recuerdo que si algo lo distinguía era el entusiasmo que le Y ponía. la sencillez, Y la o sea, un tipo- sencillez, por supuesto, un Sí, hombre sí. con todo lo que significó, pues era un hombre siempre accesible, humilde, porque eso forma parte de la definición de Machado, y sobre todo un hombre tan entusiasta, o sea, Sí. él no le hacía caso a nada de eso, probablemente le golpeaba, ¿no? El desdén en su fuero Sí, sí, interno, sí. pero era un hombre que eso no lo amilanaba para nada, ¿no? ¿Tú cómo lo recuerdas para terminar? Bueno, como un gran amigo, nos encontramos después de su paso por el ministerio en la universidad, como te dije, fue varias veces a la universidad y dictó varias charlas y siempre nos encontrábamos y conversábamos sobre estos temas. Nunca perdió el entusiasmo a pesar Jamás. de cómo mataron el ministerio con el cambio de gobierno. Hay un comentario bien interesante de Pues eso José cerramos. Mármol. Sí, dice, cuando estudié en México, Machado dio conferencia Sí, sí. por lo que fui felicitado. Cuando regresé, me sorprendí por su burla aquí. Sí, y nos dio conferencia en la Universidad de Harvard también. Claro. Bueno, estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado en esta oportunidad de la Gracias hora por la clave. invitación. Vamos a la pausa y regresamos. Sobre Luis Alberto Machado y la revolución de la inteligencia, tenemos más participación. Sandra López, no entendían su método, pero era un hombre avanzado para los criterios del momento. Bueno, Rui Barbo nos dice, llamé al doctor Machado a su casa en los 80, conseguí su número en la guía telefónica y atendió él en persona. Era en realidad precursor de todos los asesores motivacionales de hoy en día, sencillo y cercano. Así era Luis Alberto Machado. Otra persona que lo conoció mucho es Carolina Jaime Frangé. Ustedes han leído sus artículos de prensa. Una persona que conoce su obra y que tuvo mucho contacto con él. Vamos a escucharla. Yo tuve la fortuna de haber estado muy cerca de Luis Alberto Machado, de haberlo acompañado por toda Venezuela a dar charlas que daba con el mismo entusiasmo si tenía un público de 2 personas que si tenía un público de 3.000 personas en un foro muy grande. Lo que pudo haber sido de la revolución de la inteligencia nunca lo sabremos, porque cuando llegó el gobierno de Lucinchi, que se acabaron esos programas del Ministerio de la Inteligencia, desgraciadamente pues se paró una de las grandes revoluciones que ha habido en Venezuela. Yo creo que junto con el sistema de orquestas, la revolución de la inteligencia de Luis Alberto Machado significaron 2 grandes hitos en la historia de Venezuela. Él decía que nos imagináramos a una pareja haciendo el amor, llega el momento del clímax, va un espermatozoide corriendo hacia el óvulo y el espermatozoide lleva los genes de un bailarín del Bolshoi y de repente se da cuenta de que está en Argentina. Y entonces se frena y piensa,
estoy en Argentina nacen futbolistas, no nacen bailarines del Bolshoi. Y frena su carrera y lo pasan pues los otros espermatozoides que llevan en su carga genética pues el fútbol. Eso es para ilustrar que los genes no saben en dónde están. Entonces ustedes se preguntan por qué no ha nacido un bailarín del Bolshoi en Argentina o por qué no ha nacido un beisbolista en Moscú. Y es porque sencillamente no existe la costumbre. Aquí en Venezuela, en el lago de Valencia, un pueblo que se llama Magdaleno, en Magdaleno hay carpinteros, todos son carpinteros. Y eso fue que los genes se volvieron locos y de repente empezaron a nacer carpinteros en Magdaleno. No, fue que a uno le fue bien haciendo muebles country y todos los vecinos empezaron a imitarlo, aprendieron el oficio. Leonardo da Vinci decía, he aquí los 127 oficios que he aprendido. Y eso era lo que quería Luis Alberto Machado, que todos nos diéramos cuenta de que los talentos se aprenden, los talentos se desarrollan. Por eso es el desarrollo de la inteligencia. Ojalá que algún día dejemos ese pobrecitismo que es la extensión, la propagación o la perpetuación de la mediocridad y nos demos cuenta de que nosotros podemos hacer todo lo que queremos. Y esa será la verdadera revolución de la inteligencia. Lástima que en Venezuela hicimos caso omiso de un visionario, de un revolucionario y de un gran hombre como fue Luis Alberto Machado. Así es, él decía una cosa muy sencilla. Miren, cuando aprendemos a relacionar una idea con otra, un concepto con otro, ya la persona se coloca en la ruta que lo llevará a intentar con éxito ser inteligente. Claro, tuvo esa tesis que era revolucionaria y rompía pues con parámetros, ¿no? Con la tradición de los métodos de educación, pero esa fue su gran virtud. Y eso ocurre normalmente, en su momento no son reconocidos los beneficios ni los alcances de este tipo de propuestas, pero con el tiempo se consolidan. Y él logró, que efectivamente en Venezuela no tuvo el éxito que era de esperarse, por razones políticas, ¿no? Exactamente. Perfectamente comprensibles en aquel momento, pero inmediatamente fue asumido como método por países con posiciones incluso políticas diametralmente opuestas. Sí. Decíamos el caso de Sudáfrica, el caso de China. El caso de China, de Israel, bueno, y el caso de Corea, ¿no? Corea del Sur. Ahora, es importante destacar que ahí está ese legado y esa importancia que fue incorporado justamente a los programas de la UNESCO, como decía nuestro invitado, el doctor Moreno León. Ahora, es importante recordar una frase de Luis Alberto Machado que repetía mucho, decía, hasta ahora se han enseñado conocimientos, pero no se ha enseñado a pensar. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.